En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Muchos, nos dice el Evangelio de San Juan hoy, creyeron en Jesús, pero muchos no creyeron también. ¿Y quiénes fueron los que no creyeron? Aquellos que veían en la palabra del Señor un peligro para ellos. ¿Un peligro para qué? Para su poder, un peligro ante la palabra de Dios, que podía quedar al descubierto su pecado. Esos no creían en él, más bien cerraron su corazón a la palabra del Señor, porque no les interesaba cambiar de vida. Es a los que Jesús en varias ocasiones va a llamar perversos, inconversos, duros de corazón, duros de cerviz, ciegos, que teniendo ojos no ven, oídos y no oyen. A eso se va a referir la palabra del Señor. Y qué duro llegar a ese punto cuando por ego, por soberbia, por arrogancia, somos incapaces de descubrir el error que estamos cometiendo. Estas personas, hermanos, principalmente eran los que más conocían la palabra de Dios. Recuerden, estamos hablando de las autoridades judías, fariseos, herodianos, escribas, doctores de la ley. Este tipo de personas eran los que tenían, digamos así, el poder en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran los que manejaban la palabra de Dios, la ley, eran los encargados de enseñar. Entonces lo que ellos enseñaban era doctrina, ¿verdad? Se les llamaba maestros, eran las personas que tenían el poder religioso, vamos a decirlo en ese momento, que también manejaban el poder político. ¿Quiénes son los que van a convertirse? Aquellos que no tienen nada que ocultar, aquellos que son conscientes, que se equivocan, que fallan, que cometen errores. Esa persona es más fácil que obre una conversión porque él ya es consciente de su pecado, no vive en una burbuja de perfección, no vive de la imagen, porque ese es uno de los problemas serios también. Cuando nosotros vivimos de la imagen, vivimos de la apariencia, que nos vean bien, que nos alaben, que nos aplaudan, que nos feliciten. Una persona que vive de eso, una persona que su felicidad depende o su estado anímico depende
de cómo lo ven las demás personas, cómo lo alaban, cómo lo aplauden, será difícil que esta persona logre descubrir los errores. ¿Por qué? Porque estas personas, hermanos, hacen hasta lo imposible. Como viven de la apariencia, hasta lo imposible porque la gente lo vea bien. Hasta lo imposible. Incluso imagínense las personas que se someten a grandes tratamientos, se inyectan cosas en la cara para que la cara siempre se les vea lisita. Hermanos, pero el DUI va diciendo cuántos años tenemos. El que usted se pinte el pelo, el que usted se ponga volados por un lado, se ponga por otro, se ponga volados arriba, se ponga volados abajo, se los quite, se los cambie, se los renueve el aceite. Hermanos, eso no detiene el tiempo. Y a veces me sorprendo cuando hay personas que viven de la imagen, ¿verdad? Estoy hablando de las personas que viven de la imagen, que viven de que la apariencia, que la gente los vea bien, que los alabe, que los vea bien la gente. Yo me pongo a pensar cuando hay personas que incluso hasta arriesgan su salud, arriesgan su vida, por buscar vivir, aparentar bien. Pero también aquellas otras personas que hacen ver los defectos de los demás para ellos sentirse bien, o resaltar los defectos de los demás para ellos sentirse bien. Es lo que sucedió hoy con los fariseos. Jesús les está tratando de hacer ver el error en el que están cayendo. Miren qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Desde ayer estamos viendo esta contradicción, ¿verdad? Le dicen, ayer, ¿verdad? Peleando y todo esto. Le decía así, mire, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora no nos cabe duda de que tú estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas murieron también. ¿Quién pretende ser tú? Y Jesús empieza a decir, ¿verdad?, que Él es hijo de Dios. ¿Cómo que tú eres hijo de Dios? Y no la palabra de Dios dice, la escritura de ustedes dice que todos somos hijos de Dios. Y empieza a Jesús a rebatirles, desde ayer está rebatiendo una cosa, le contradicen esto, pero miren, la ley de ustedes dice esto. Sí, pero entonces vamos con otro, y buscan otro. Aquellas personas que buscan, porque la meta es no dar su brazo a torcer. La meta es tener ellos la razón. Y aunque se contradigan ellos mismos, ¿verdad? Porque el afán de ellos es cubrir su error. Cubrir su error. Hoy Jesús les dice, miren, ¿y por cuál de todas las obras buenas que he hecho me quieren matar? No te queremos matar por ninguna obra buena, sino porque te pretendes llamar hijo de Dios. Pero y no la ley, la escritura de usted dice que todos somos hijos de Dios por el hecho de aceptar su palabra. Y siguen, ¿verdad? Pero es que tú dices que eres Dios. Si eres hijo de Dios, entonces eres Dios. Y no la misma palabra de Dios dice que seremos como dioses, pues. Y vuelven y atacan. Jesús rebatiéndoles con su misma escritura y ellos rebatiendo también buscando una causa. Qué cosa madura, ¿verdad? Hermanos, durante estos días es como si a Jesús se le fueran todos encima, ¿verdad? Todos encima. Su misma presencia, sus palabras, sus obras buenas, lo que Él diga, todo es odiado para el pueblo. Qué triste eso. Y preocupante. Preocupante, ¿por qué? Porque esa actitud no la tomaron gente de otro mundo, la tomaron hombres de carne y hueso igual que nosotros. ¿Qué significa? Que si nosotros no le pedimos al Señor, se nos puede endurecer tanto así nuestro corazón, que aunque estemos cometiendo el error, vamos a ser incapaces de descubrirlo. Yo me asusto, de verdad. Yo me asusto cuando escucho esta actitud de estas personas, ¿verdad?
Y a veces, hermanos, por eso yo a veces les pongo este ejemplo, ¿verdad? Porque a veces vemos esas actitudes como tan lejanas. Y yo les digo a los que son padres de familia, miren, ¿y a ustedes nunca les ha costado hacer entrar en razón a uno de sus hijos cuando ustedes les explican de una manera, les explican de otro, les llaman la atención? Y aquel hijo cerrado, es que usted no me quiere. No, hijo, sí te quiero, lo que pasa es que mira esto. No, es que usted a mí no me quiere. A fulana sí la quiere, ¿eh? A ella no la regaña, a ella sí esto, a ella sí lo otro, a mí no me quiere. Pero es que mira, hijo, es por esta y esta razón. No, es que usted a mí no me quiere. Esa es una actitud cerrada. Entonces, con esa misma actitud se topó nuestro Señor Jesucristo. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Y por eso es lo que tenemos que pedirle siempre al Señor: Señor, dame un corazón sencillo, dame un corazón humilde para poder entender. Otros sí lo escucharon. Aquellos que son conscientes, aquellos que no viven de la apariencia, aquellos que no tienen nada que cubrir. Por ejemplo, había una clase social, ¿verdad? Los publicanos, los pecadores, los de Galilea, ¿verdad? Tierra de paganos. Sí, soy de Galilea, ni modo, soy de tierra de paganos. Mis padres viven de paganos, ¿verdad? Sí, somos paganos. ¿Ustedes son pecadores? Sí, somos pecadores, ¿verdad? No tenían nada que, vamos a decirlo así, apantallar ante los demás. Y se acuerdan que Jesús dijo una vez: les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les adelantarán en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque esas personas no viven de la apariencia. Son personas que no aparentan lo que no son. ¿Son esto? Sí, somos esto. Y no porque les valga chonga, no. Porque son conscientes que están en una situación de vida difícil. Y son las primeras personas en cambiar. A veces nosotros, hermanos, tendemos a discriminar a ciertas clases sociales, a ciertos grupos de personas, discriminarlos. Como le dijeron a una señora: usted no puede ir a la iglesia, ¿verdad? Usted no puede ir a la iglesia por esta y esta situación que usted está viviendo. Díganme, ¿no serviré yo de demonio, de piedra de tropiezo? Cuando yo, en vez de ayudarle a una persona que se acerque, o porque ha ido esa persona a la iglesia, alegrarme y decirle: mire, pídale al Señor, ¿verdad? Incluso yo he pedido a la Legión de María que si personas están acompañadas o no se han casado, están viviendo en unión libre. Fue una de las cosas que yo peleé en Victoria, que les permitieran estar en la Legión de María. ¿Cómo van a querer que un pecador se convierta cuando ustedes le cierran las puertas de la iglesia? Tienen que aceptarlos. Y yo, en el tiempo que estuve en Victoria, pude ver con mis propios ojos cuántas personas que entraron a la Legión de María, que estaban acompañadas, por estar perseverando en el presidio, terminaron casándose. Cuántas personas a las que han comenzado a ir a la iglesia y por estar yendo a la iglesia han ido arreglando su vida. Pero nosotros no. Nos comportamos igual que fariseos dentro de la iglesia, sintiéndonos más que los demás, más dignos que los demás, y diciendo: usted no es digno de ir a la iglesia, usted va a ir al infierno, usted esto. No, hermanito. Qué triste va a ser que esas personas a las cuales nosotros condenamos, ¿verdad?, discriminamos y despreciamos, se nos adelanten y nosotros nos quedemos detenidos en migración, ¿verdad?, y nos quiten el pasaporte y nos digan: usted tiene que esperar aquí, y nos metan en un cuarto oscuro, ¿verdad?, no puede pasar, hay problemas, ¿verdad? Ahí va a ser el crujir y el rechinar de dientes, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida que la salvación de Dios es para todos. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Ese es Jesús, quien nos invita a todos por igual a acercarnos a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.